¿Qué tal? Muy buenas noches. La reforma eléctrica se discutirá ya, en breve, y tendremos muchas sorpresas para darnos cuenta de qué significa esta reforma eléctrica. Pero déjeme darle a usted algunos datos. Las empresas europeas, las españolas en México principalmente, ganaron el año pasado 25,000 millones de euros, es decir, 570,500 millones de pesos mexicanos. Esto que ya no se reinvirtió en el país, esto que podríamos decir se fue hacia Europa. Sí, a Europa, tal vez a España. España vive con una crisis terrible en cuanto a la energía. ¿Dónde están los beneficios? ¿Dónde está todo ese dinero que se gana, en las transacciones en los países como México y en Latinoamérica? De esto vamos a hablar hoy con Erika González, que es una investigadora del Observatorio de Transnacionales en América. Ella está en Madrid. Hasta allá nos comunicáramos con ella para hablar de este tema. No se vaya, se va a poner interesante. ¿Qué tal? Bien, como ya les habíamos adelantado un poco, está con nosotros la investigadora en el Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad desde el año 2006, Erika González. Erika, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien y gracias por invitarme a su programa. Al contrario, vas a ver que todos tenemos que darte las gracias de todas las cosas que seguramente nos vas a descubrir durante el resto de este programa. Pero déjame iniciar por algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué en España tener que hacer un observatorio de las multinacionales españolas en América Latina? ¿Qué fue lo que hallaron? ¿Qué fue lo que motivó el tener que hacer este observatorio? Platícanos de esto. Sí, el observatorio surge en el año 2003 y surge en la organización Paz con Dignidad, que ya venía trabajando con organizaciones de Centroamérica, fundamentalmente. Y en esa colaboración, las organizaciones sociales de Centroamérica estaban denunciando fuertes impactos de empresas españolas, ¿no? Fuertes impactos en el sector de la electricidad, en el sector de la telefonía, en la banca, ¿no? Estaban viendo cómo servicios públicos que habían sido privatizados y ahora estaban en manos, en ese momento, ¿no? En los años 2000, estaban en manos ya de empresas españolas, estaban produciéndose violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y que no tenían acceso a la electricidad, que tampoco podían tener acceso a la telefonía, que se producían graves consecuencias por aspectos financieros. Entonces, en esa colaboración con organizaciones de Centroamérica se vio la necesidad de saber qué ha hecho que empresas españolas estuvieran en esa región, en Centroamérica, cómo han llegado allí, quién les ha apoyado, qué efectos están teniendo. Y toda esa investigación, toda esa información tenía el objetivo de construir herramientas para la acción social y política, tanto en Centroamérica, ¿no? Que las organizaciones sociales pudieran utilizar esas herramientas para denunciar los impactos y defender los derechos humanos, como en el Estado español tener esas mismas herramientas para ofrecer otra información a la que se tenía de manera masiva, que era pues cómo las multinacionales españolas tienen una actividad muy positiva, ¿no? en América Latina, y que además promovían el empleo y promovían el crecimiento económico tanto allá como acá, ¿no? Entonces, esto era necesario generar unos contraargumentos, generar herramientas que denunciaran que esto no era cierto y además que apuntaran responsabilidades en la violación de derechos humanos, tanto a las empresas como al gobierno, los gobiernos españoles, que han tenido como una política de Estado continua, independientemente del gobierno que estuviera, de apoyo incondicional a estas empresas, a la internacionalización
de las empresas españolas. Por eso surgió la necesidad de tener ese observatorio y ponerlo en marcha. A ver, Erika, y ahora obligado te pregunto, ¿y qué encontraron? Bueno, encontramos en las diferentes investigaciones que hemos ido realizando, ¿no? Tanto en Centroamérica, que se centró la investigación en el sector de la electricidad, como en Colombia, en donde también estuvimos investigando empresas españolas, específicamente Unión Fenosa y Repsol, como en otras muchas investigaciones, ¿no? Que también se han hecho pues, en Bolivia, en el caso también de Repsol, o últimamente, ¿no? En el último informe que ha hecho una compañera del Observatorio de las Multinacionales Vascas en México, pues estamos encontrando que efectivamente es la expansión de las empresas transnacionales españolas tenía como principal objetivo incrementar los beneficios de una manera sustancial, ¿no? Incrementar también la retribución al accionista, y para eso aprovecharon procesos en la década de los 90 que se estaban dando a la vez en América Latina y en la Unión Europea y que facilitaban esa internacionalización, ¿no? Como en la Unión Europea se estaba aplicando el Tratado de Maastricht, ¿no? Que suponía la liberalización de los sectores económicos, la desregulación también, por ejemplo, del sistema financiero y la privatización de empresas. No hay que olvidar que las grandes empresas españolas, muchas de ellas proceden de empresas públicas, ¿no? Hablamos de Endesa, hablamos de Telefónica, hablamos de Repsol, hablamos de Gas Natural, ¿no? Que ahora es Naturgy. Bueno, empresas que inicialmente eran estatales y que fueron privatizadas y que tenían además, con esa desregulación financiera, mucha capacidad financiera de comprar otras empresas, de internacionalizarse, ¿no? Y además tenían el apoyo, como digo, de los gobiernos españoles. Y a la vez, en esa década de los 90, 2000, en América Latina se estaba aplicando el Consenso de Washington. De la misma manera, ¿no? Como se estaban liberalizando sectores estratégicos de la economía para que entraran otras empresas privadas, cómo se estaba desregulando cuestiones sociales, laborales, ambientales, fiscales, que hacían que cualquier empresa, especialmente las transnacionales, tuvieran muy pocos costes, ¿no? a la hora de llegar a los países en América Latina, y cómo se estaban vendiendo empresas estratégicas en la economía de América Latina, y empresas que además tienen un elevado control del mercado, ¿no? Si pensamos en la electricidad, las empresas españolas que compraron empresas en América Latina se estaban haciendo no solo con el oligopolio, es que en algunos casos tenían el monopolio de la electricidad, ¿no? de estos países, ¿no? Como en Guatemala se repartían básicamente entre Iberdrola y Unión Fenosa, en Nicaragua prácticamente era solo Unión Fenosa, o como también en Colombia, en determinadas regiones únicamente tenían Unión Fenosa, como Telefónica también controlaba un sector muy importante de la telefonía, o cómo se repartía en el sector financiero prácticamente de toda América Latina el BBVA y el Santander, ¿no? Digamos, cómo eso, más los bajos costes laborales, más la reducida fiscalidad, más las facilidades de repatriación de los beneficios, pues todo esto hizo que se internacionalizaran las grandes empresas españolas a América Latina y obtuvieran pues, unos negocios muy rentables. De hecho, en 3 años prácticamente, creo que es más o menos, o en unos cuantos años, se consiguieron, de 2003 a 2007, si no estoy mal, consiguieron unos beneficios medios, un aumento de beneficios medios de un 150%, es decir, unos enormes beneficios para las empresas transnacionales. Claro, estos beneficios, este control oligopólico de sectores estratégicos de la economía, también han venido asociados a fuertes impactos tanto en los ecosistemas como en las poblaciones de América Latina, porque precisamente el obtener esas elevadas rentabilidades y con una fuerte desregulación, ¿no? En cuestiones importantes, sociales, ambientales y laborales, bueno, pues todo esto ha hecho que se reprodujeran fuertes denuncias, pues en el caso de las eléctricas, por la construcción de grandes infraestructuras como presas hidroeléctricas que suponían la inundación de territorios y el desplazamiento de población, la destrucción de ecosistemas muy valiosos, o en este mismo sector, cómo se vulneraba el derecho económico, social y cultural, pues por no hacer accesible la electricidad, que es básica, ¿no? El acceso a la energía básica para una vida digna
pues como no era accesible a capas importantes de la población, ¿no? Tanto de Centroamérica como de Colombia, como en el caso de Repsol, bueno, uno de los últimos casos, ¿no? del derrame que ha tenido en Perú, ¿no? en la refinería de La Pampilla, que ha generado un ecocidio en la costa y está intentando desresponsabilizarse la empresa, como siempre ha hecho, y como el gobierno español pues pasa de puntillas o directamente no exige a la empresa que se haga responsable, una cuestión también sistemática en la violación de derechos humanos. Bueno, podemos ver cómo en el caso de Telefónica también, en cuestión de contratos, ¿no? laboralmente, pues han denunciado una fuerte explotación laboral por subcontratación, como la privatización del sistema de pensiones y su gestión por parte de bancos como BBVA de Santander ha supuesto también pues un importante impacto, ¿no? a las personas que no pueden acceder a esos planes de pensiones, personas mayores que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen una mínima garantía de vida digna, ¿no? en una situación pues, de edad mayor, ¿no? Entonces, estos son algunos de los casos. Bueno, podemos comentar alguno más en concreto en México, ¿no? que se han ido dando y que, bueno, pues que han sido denunciados por múltiples organizaciones sociales, sindicales, de pueblos indígenas, ambientales, etcétera, ¿no? A ver, dime una cosa, para que todo esto sucediera, desde luego las empresas españolas tuvieron que tener cómplices en el interior de los países donde llegaban. En este caso, los gobiernos. ¿Hallaron ustedes estas complicidades en México, por ejemplo, en Colombia, en Centroamérica? Sí, efectivamente. Ahí solemos decir que la expansión internacional de las empresas transnacionales tiene una pista, digamos, como de vuelo, de despegue, que se lo han dado los gobiernos españoles, como digo, ¿no? Todas las medidas diplomáticas, políticas, por ejemplo, con la firma de acuerdos de comercio e inversión, económicas directamente, con créditos laxos, digamos, con créditos con muy bajo interés o directamente con financiación, exención de impuestos. Digamos que todas estas medidas han sido como la pista de despegue de las empresas españolas hacia otras regiones, ¿no? Pero también necesitan una pista de aterrizaje. Y esa pista de aterrizaje en los países donde tienen inversiones, evidentemente la construyen los gobiernos de estos países, ¿no? Los gobiernos locales de estos países. Y esa colaboración de los gobiernos locales para el aterrizaje de estas empresas, como ya digo, pasa por, pues igualmente, firmar esos acuerdos de comercio e inversión, firmar los acuerdos de protección de inversiones que blindan los intereses, en este caso, de las empresas españolas, ¿no? El acuerdo no solo el acuerdo de comercio e inversión que tiene México con la Unión Europea, sino también el acuerdo bilateral de protección de inversiones entre México y España, lo que hace es blindar esos intereses de las empresas españolas en México. Por supuesto, todo lo que es la desregulación, reformas normativas que van desregulando pues, cuestiones laborales, cuestiones de protección ambiental, cuestiones sociales, ¿no? y cuestiones laborales, ¿no? De desregulación laboral, ¿no? Y todo esto, evidentemente, se hace para atraer la inversión extranjera, para facilitar la rentabilidad de la inversión extranjera, especialmente, pues en este caso, ¿no? del que estamos hablando, de las empresas españolas. Y luego también se da, y que lo hemos visto en todos esos procesos de privatización y de entrada de empresas españolas, que, como digo, las empresas españolas no han entrado como en el discurso neoliberal se plantea de nuevas inversiones que van a crear empleo, que van a generar más tejido económico. En el caso de las empresas españolas, y me imagino que en otras europeas y estadounidenses, lo que hacen es comprar empresas ya existentes en el país. No se crea nuevo tejido económico, se compra un tejido económico ya existente y lo que hacen es rentabilizarlo, en muchas ocasiones pues incluso despidiendo personas, ¿no? Bueno, pues en este proceso de compra de las empresas españolas a empresas latinoamericanas sí que hemos analizado, sí que hemos visto casos de corrupción directamente, casos en los que los gobiernos de América Latina, de ese momento donde se estaban privatizando, pues han producido o se han dado casos de corrupción para poder dar estas empresas pues peruanas, colombianas, mexicanas, a empresas españolas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso pues de Aerolíneas Argentinas, que fue comprada en los 90 por Iberia, pues bueno, como el Estado argentino se queda con todas las deudas para sanear la empresa y, bueno, pues saca la empresa Aerolíneas Argentinas por un valor muy inferior a su valor real y, bueno, cómo se le facilita la venta
venta a Iberia, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de México, como la operación de compra de BBVA, ¿no?, sobre el Banco Bancomer, pues es investigada por irregularidades y por la elevada cantidad de recursos públicos que recibía del Estado mexicano, ¿no?, en el caso del banco, ¿no?, y que luego pues pasó a manos del BBVA. Son algunos casos en los cuales pues, bueno, se puede ver esa connivencia, esa colaboración entre los gobiernos locales y las empresas, por no decir, pues bueno, en el caso de la venta de la compañía chilena Enersys, ¿no?, que fue a Endesa, que ahora es Enel, es una empresa italiana, ¿no?, en el caso Chispas, en el que, bueno, pues directamente como que hay engaños por parte de los accionistas de la antigua empresa estatal chilena para poder hacer que se quede con esa empresa Endesa, ¿no? O por ejemplo, Repsol, cuando compra Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, pues también se denunciaron fuertes presiones diplomáticas del gobierno español y de la monarquía, que hicieron, bueno, pues que el gobierno argentino modificara determinadas condiciones de la venta de la empresa para facilitar que fuera Repsol quien la comprara. Bueno, estos son algunos ejemplos que hemos visto, que hemos documentado en un libro que se llama ¿A dónde va el capitalismo español?, que fue editado por Traficantes de Sueños en 2019 y que, bueno, pues hace un recorrido de las empresas españolas, de cómo se internacionalizaron, cómo llegaron a América Latina, cuáles fueron los mecanismos, ¿no?, para comprar y para hacerse con mercados estratégicos de la economía latinoamericana y los impactos que ha tenido, para luego también para saber, bueno, cuál puede ser el futuro de esas empresas y de ese capitalismo. Y esto que tú describiste como la pista de aterrizaje de las empresas transnacionales, ¿tiene que ver con la corrupción? ¿O es simplemente buena voluntad de los países anfitriones y de las grandes empresas? Hay que decir que las empresas transnacionales utilizan todo tipo de vías para obtener el máximo beneficio en el menor plazo de tiempo posible. Utilizan las vías legales, utilizan las vías alegales y utilizan las vías ilegales. Y dentro de esas vías ilegales, en las cuales pues también participan o también actúan en colaboración o articulación con los gobiernos, tanto los gobiernos de procedencia como los gobiernos de destino. Es decir, que la corrupción, que el fraude es parte de las herramientas que tienen las empresas transnacionales, bueno, pues para hacerse con mercados que les resultan muy rentables, para hacerse con negocios que son importantes para su rentabilidad, para sus beneficios, y todo esto evidentemente lo hacen de la mano de los gobiernos y lo hacen también con estos mecanismos que pueden entrar dentro de esas vías ilegales como es la corrupción, ¿no? Y un ejemplo, yo creo que muy gráfico, que habéis vivido en México y que hemos vivido también a la vez en el Estado español, es cómo ha actuado la empresa constructora OHL. OHL ha actuado en procesos corruptos para obtener la concesión de la construcción de obras de infraestructura en España, y esto está siendo o ha sido investigado y ha sido demostrado cómo está vinculada a esos procesos de corrupción, ¿no? Y también ha ocurrido en México, como en México ha sido investigada, ha sido denunciada por precisamente esos casos de corrupción, aunque finalmente la justicia no, digamos que no ha conseguido sentenciar o verificar o confirmar esa situación de corrupción, aunque sí ha habido unas sanciones administrativas. Esto ocurrió, ¿no?, con proyectos como la autopista del circuito exterior mexiquense o como el Hotel Lagunas de Mayacoba, ¿no?, que son proyectos en los que ha participado OHL y en los que, bueno, pues se ha visto esos procesos de corrupción, ¿no? Como en 2015 se difundieron grabaciones sobre la reunión que mantuvieron antes de, bueno, en un conflicto que había con el tema de la gestión de autopistas, como esa reunión que mantuvieron directivos de OHL con el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno mexicano y con el mismo presidente Enrique Peña Nieto. Es una de las cuestiones que se denuncia para evitar o para favorecer, pues, o que no tuviera ningún tipo de consecuencia el fraude que estaba cometiendo OHL en la gestión de autopistas, ¿no? Y como también en 2015 se difundieron otras grabaciones que implicaban a la constructora, a OHL,
en el pago de sobornos a autoridades del Estado de México para, pues para poder aumentar el coste de la construcción del viaducto bicentenario. Son algunos de los casos que allí en México habéis vivido de un proceso de expansión de una empresa española, una constructora que se llama OHL, y que se ha hecho mediante la corrupción. Y cómo esa misma empresa española también en el Estado español ha ampliado sus negocios, ha incrementado, digamos, sus beneficios a partir de procesos de corrupción, en concreto también con pago de favores al gobierno cuando estaba al gobierno del PP, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos casos en los que se ve claramente cómo es una herramienta de la expansión del negocio de una constructora como es OHL, y una de las vías es la corrupción. A ver, dime, ¿y el Estado español, el gobierno español, está consciente de que esas empresas acuden a estas herramientas ilegales? ¿Qué hace el Estado español si sabe de esto? Pues poca cosa, la verdad. Realmente, cuando se ha descubierto estas cuestiones y se han descubierto más pues, por procesos periodísticos, por denuncias de organizaciones en las cuales pues, se van poniendo sobre la mesa este tipo de situaciones y actúa el sistema judicial, también en muchas ocasiones este sistema judicial es muy difícil que consiga procesar y que consiga culpar a empresas. Ahora mismo se está haciendo con el BBVA, ¿no? También uno de los casos de corrupción que ha habido, de espionaje también. Bueno, en fin, aquí en el Estado español, pero es muy difícil que pueda realmente llegar a sentenciar, que pueda llegar a culpar a estas empresas. Y en el propio sistema judicial, pero es que el Gobierno no tiene mecanismos ni desde luego ha mostrado en ningún caso una estrategia, una decisión política de poner medidas eficaces para evitar estas cuestiones que se han demostrado con OHL en este caso, se han demostrado con otras empresas, tanto en el Estado español como fuera del Estado español, y no hay medidas que frenen pues tanto los impactos de la violación de derechos humanos y tampoco cuestiones tan graves como es la corrupción o el fraude, ¿no? Ni siquiera cuando estas empresas tienen financiación pública y, por ejemplo, OHL para la expansión a México, como decía, para la construcción o la explotación del circuito exterior mexiquense y el Hotel Mayacoba, obtuvo financiación pública a través de una entidad que se llama Cofides, ¿no? Y cómo este tipo de cuestiones, y creo que hay otra empresa que se expandió también a África, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que incluso era una empresa estatal con apoyo de financiación pública, y cómo está demostrado que hubo casos de corrupción y no se ha hecho nada, ni se está poniendo medidas para poder frenarlo, ¿no? Hay, como digo, una alianza que es incuestionable, que no pone ningún tipo de premisa, de condición, de cuestión que tenga que cumplir la empresa básica, ¿no? de que no se utilicen estas vías de corrupción y fraude, que no se violen derechos humanos. No hay ese tipo de medidas, sino que el apoyo es absolutamente incondicional. Por eso nosotros hablamos también de que toda esta construcción del capitalismo español se ha construido también en base o engrasado por una clase político-empresarial, que es quien nos gobierna, ¿no? Es una alianza tan fuerte entre esas grandes empresas, esos empresarios, con los gobiernos, representantes gubernamentales, una alianza que casi a veces desaparecen esas puertas giratorias, ¿no? Que hacen pasar ejecutivos y empresarios a los gobiernos y al contrario, gobiernos al consejo de administración o a asesores de estas grandes empresas. A veces esas puertas ni existen, ¿no? Se genera esa clase político-empresarial que tiene una serie de espacios informales y formales donde pactan, donde acuerdan, donde se dan, digamos, esas decisiones políticas que hacen que sean intocables. A ver, y yo pensaría entonces que todas las ganancias, las enormes ganancias que tienen estas empresas, se invierten en España y son para el beneficio de los españoles. ¿Sería así? No.
Estas empresas que obtienen esos grandes beneficios, esta riqueza, estos beneficios van a ir fundamentalmente a la retribución al accionista, a los principales accionistas, a los fondos de inversión y a los grandes capitalistas que tienen la mayor parte de las acciones de estas empresas y, por supuesto, también a los ejecutivos de estas grandes compañías que tienen pues, salarios muy elevados. No tanto así a las mayorías sociales del Estado español. En cuestión de empleo, por ejemplo, la banca ha estado haciendo expedientes de regulación de empleo, es decir, despidos de miles de personas en los últimos años, pues por las fusiones que ha habido, por ejemplo, entre Bankia y CaixaBank, ¿no? Ha habido pues estos expedientes que han despedido a miles de personas, también justificándolo en el caso del BBVA, pues por la digitalización, en el caso también de otras empresas, bueno, pues porque necesitan, para ser más productiva, más modernizadas, el despido de personas. Es decir, ha habido, en cuestión de empleo, se está produciendo ese despido de personas y además está produciendo también una creciente subcontratación, ¿no? Cada vez más empleo asociado a estas compañías está subcontratado y en condiciones cada vez más precarizadas. Por lo tanto, a nivel de empleo, de hecho, se ve como de los ingresos que tiene la compañía hay como un crecimiento del beneficio empresarial, en cambio como un decrecimiento de cómo esos ingresos van a parar a la masa salarial, ¿no? Como cada vez hay menos de esos ingresos que van a salarios y cada vez más a ese beneficio empresarial que se dedica, como digo, a esos salarios, a esos elevados salarios de ejecutivos y a la retribución del accionista. Por no hablar tampoco de que todas estas empresas, por ejemplo, del IBEX 35, las 35 principales compañías del Estado español, en un índice bursátil, prácticamente todas tienen paraísos fiscales donde desvían ingresos obtenidos en países, ¿no? Pues por ejemplo como México, y ahí no tienen que pagar los impuestos. Por no decir que también el gobierno español tiene una política de fiscalidad en relación a estas grandes empresas muy ventajosa. Apenas tienen impuestos, el impuesto de sociedades es muy bajo, hay un impuesto de sociedades real, o sea, teórico, pero el real es mucho más bajo de lo que es teóricamente. De hecho, muchas de las pymes se quejan, de las pequeñas y medianas empresas, se quejan de que se paga más siendo pequeña empresa que gran empresa, ¿no? O sea, que a nivel de fiscalidad también hay una reducida fiscalidad. Y, por lo tanto, tampoco repercute esa riqueza en un mayor ingreso público que pueda después repercutir pues, en educación, en sanidad o en cuestiones que sí que generan mínimos mecanismos de redistribución de riqueza a la población. Y esto por no hablar con impactos directos de estas empresas a la población española. Podemos hablar cómo la banca, fundamentalmente durante la ruptura o la quiebra de la burbuja inmobiliaria, sobre todo a partir del 2011, se produjo una oleada de desahucios porque las personas no podían pagar los créditos que se habían adquirido, créditos en una situación, ¿no?, financiera de auge en el que casi se imponía que tenías que tener un crédito hipotecario para la vivienda, pues muchas de las personas que se quedaron desempleadas en la crisis no podían pagar estas hipotecas y hubo cientos de miles de intentos de desahucio, de echar a la gente de sus viviendas, de manera que surgieron movimientos como la plataforma la plataforma de afectados por la vivienda, por la hipoteca. Y ahora mismo podemos hablar también de cómo hay miles de familias que están siendo afectadas por el incremento enorme del precio de la electricidad. Por cierto, ese precio que surge por unas políticas energéticas hechas a medida de estas empresas eléctricas por parte de los gobiernos españoles. Bueno, pues el precio de la electricidad está altísimo y es prácticamente imposible que se pague por mucha población, de manera que se está hablando de pobreza energética. Hay población española que no puede tener acceso ni a luz ni a calefacción porque no puede pagar la electricidad, ¿no? Y bueno, esto está también denunciándose y está siendo pues una de las cuestiones que se están señalando como fuertes impactos que están generando estas empresas en la propia población española. A ver, dime una cosa y te dejo también la pregunta para ir a un corte y regresar. ¿Y estas empresas se están convirtiendo o ya se convirtieron en un poder sobre los propios poderes de gobierno? Dinos, ¿qué pasa con el poder de las transnacionales? A nivel global, las empresas transnacionales tienen un enorme poder. Tienen un enorme poder económico,
como ya decía, ¿no? En el caso de las españolas, pero en el caso de otras empresas tanto europeas como estadounidenses, cada vez más chinas, ¿no? Japonesas, bueno, controlan sectores estratégicos de la economía a nivel global y lo controlan en muy pocas manos realmente, ¿no? Controlan las telecomunicaciones, las finanzas, la agricultura, la agroindustria, la farmacia, controlan servicios como el agua, controlan servicios como la electricidad, la energía, como digo. Es decir, bueno, pues tienen un control muy elevado de sectores estratégicos de la economía, sectores estratégicos para la vida de las personas. Y esto les hace tener unos beneficios que en muchos casos supera el Producto Interior Bruto de muchos países. Es decir, que a nivel económico tienen más poder que muchos países. Y este enorme poder económico, que ha sido posible también gracias a esas políticas de liberalización, de desregulación y privatización del neoliberalismo, pues les ha hecho tener también un enorme poder político. Como digo, tienen canales de interlocución privilegiados con los gobiernos. De hecho, como digo, yo creo que en cada país se puede identificar esa clase político-empresarial, ¿no? En el que vas viendo cómo tanto esos gobiernos como los principales ejecutivos o dueños de estas grandes empresas pues van generando políticas, como a través de mecanismos como las puertas giratorias, que ya hemos comentado, como los lobbies o como los think tanks, bueno, pues se van creando esos mecanismos que hacen que las propuestas de las empresas, tanto a nivel de políticas como a nivel de reformas legislativas o directamente de nuevas leyes, pues vayan directamente a los gobiernos que son aplicados. Directamente podemos decir que las empresas transnacionales no generan ni aplican, no son como el poder ejecutivo de un país, ¿no? De un gobierno, pero prácticamente, digamos que les plantean tanto al poder legislativo como al ejecutivo de los gobiernos de los países sus propuestas de políticas y leyes y estos gobiernos directamente las aplican. Y podemos ver, seguramente en México conocéis varios ejemplos y en España pues también se han dado varios ejemplos, entre otros, por ejemplo, con los fondos europeos de recuperación, ¿no? Como la legislación que regula esos fondos europeos han sido planteadas por las principales empresas españolas y han sido aprobadas como reales decretos, ¿no? Como normativa, como leyes para poder gestionarlo. Esto se ve claramente. Y este poder político también se traslada a un enorme poder jurídico, es decir, la creación de normas que blindan, que protegen los intereses de las empresas españolas. Hay algunos juristas que hablan de una nueva lex mercatoria que hace pues, que estos intereses, que estos negocios sean blindados por normas de carácter internacional, claro. Pues, ya sean de acuerdos de comercio e inversión, de acuerdos de protección bilateral de inversiones, de contratos directos de las empresas con los gobiernos, de las rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio y, por supuesto, los tribunales de arbitraje internacional, ¿no? Tribunales de arbitraje pues, de espacios como el Banco Mundial, donde las empresas, pues, si consideran que un gobierno ha cuestionado o ha dañado alguno de sus intereses recogidos en estos acuerdos de comercio e inversión, pues lo puede denunciar a ese tribunal internacional sin pasar por la legislación del país, directamente acuden a ese tribunal internacional que, como es un tribunal comercial, pues generalmente da la razón a la empresa y sanciona al Estado que ha podido generar una política de protección laboral, una política de protección ambiental o cualquier cuestión que la empresa considere que supone una menor rentabilidad de su negocio, un daño para su negocio, ¿no? Y esto les hace tener un poder muy fuerte porque se protege, se blinda de manera muy fuerte sus intereses. No así con los derechos humanos, no así con los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, que hay una legislación, o sea, en principio todas las constituciones recogen que se cumplen los derechos humanos, pero la legislación que finalmente hace efectivo esa garantía de los derechos humanos, y cuando hablo de derechos humanos hablo civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ambientales, colectivos. Todos estos derechos tienen una legislación muy debilitada para poder protegerse y no hay instituciones que realmente supervisen y hagan efectivo el cumplimiento de estos derechos. Eso hace que haya una asimetría normativa entre cómo se blindan los derechos de estas grandes corporaciones y cómo sus obligaciones, las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos, no tiene mecanismos. No existe ningún mecanismo que las obligue a cumplir con esos derechos humanos, a al menos frenar esos impactos sociales.
socioecológicos. Y por terminar de dibujar el mapa de poder, también tiene un elevado poder cultural, ¿no? Y en ello tiene mucho que ver el control que tienen estas empresas transnacionales de grandes medios de comunicación. No solo a través de la publicidad, que es una vía de financiación básica para los medios de comunicación, sino que también a través de su accionariado. Las propietarias de los grandes medios de comunicación son grandes transnacionales y la línea editorial que les hace seguir, evidentemente, está en función de la legitimación de los intereses de estas empresas. De manera que, bueno, pues podemos ver que efectivamente las empresas transnacionales a nivel global y particularmente las empresas transnacionales de cada uno de los países, podemos ver que tienen un enorme poder. Erika, a ver, estoy pensando en, por ejemplo, el Parlamento Europeo está, como se ha dicho, de muchas maneras, pero me gustaría la confirmación tuya. Está hecho más que para proteger derechos humanos y este tipo de cuestiones que son importantes para la humanidad. Está hecho más bien para proteger los intereses empresariales. ¿Es un lugar de blindaje a la derecha? Sí, podemos hablar. En la Unión Europea hay varios órganos de gobierno. El que principalmente toma las decisiones, digamos, el núcleo duro de las decisiones políticas de la Unión Europea, no es tanto el Parlamento Europeo, que es el votado por la población europea, sino la Comisión Europea, que está formado por burócratas y por personas técnicas que son enviadas por los diferentes gobiernos de la Unión Europea. No está elegido por la población. Pues este órgano es el que principalmente toma las decisiones políticas en la Unión Europea, la que elabora las directivas europeas que luego forman parte de la normativa europea, que luego tiene que bajar o que tiene que aplicarse en cada uno de los países, ¿no? Va a ir al Parlamento Europeo, pero realmente el Parlamento Europeo puede decir si le parece bien o no. Pero si no le parece bien, pues vuelve otra vez a la Comisión, le hacen un pequeño cambio y ya va al Parlamento Europeo para aprobarse. Es decir, el núcleo duro de decisiones es la Comisión Europea. Y la Comisión Europea tiene como principal objetivo la promoción y la protección de los intereses económicos europeos, es decir, de las principales empresas europeas, así como favorecer ese crecimiento económico de la Unión Europea. Y también el mantener, digamos, pues el papel de poder económico de la Unión Europea, especialmente en relación a las finanzas y las grandes empresas. Y casos, o podemos ver muy claramente cuál es el interés principal de la Unión Europea, pues cómo abordó la situación de Grecia en la anterior crisis, en la crisis de 2008, y cómo, por encima del sufrimiento del pueblo griego, por encima de un referéndum del pueblo griego que dijo que no se quería pagar la deuda que se tenía principalmente a los bancos alemanes, bancos italianos, franceses, pues cómo el plan de ajuste estructural que quería imponer la Unión Europea para pagar esa deuda, cómo la población griega rechazó en un referéndum ese plan de ajuste estructural y cómo debería de hacerse quitas, cómo debería de hacerse un pago mucho más gradual, cómo debería de asumirse esa deuda. Bueno, pues la Unión Europea, la Comisión Europea, junto con el Banco Central Europeo y con el Banco Mundial, pues dictaminó que no se respetaba la decisión democrática y soberana de Grecia, se aplicaba ese plan de ajuste estructural. Si no se quería o si el gobierno ponía algún tipo de rechazo o de oposición, se hizo un estrangulamiento financiero para evitar esa oposición, y cómo se aplicó, a pesar de que supuso un enorme sufrimiento de la población, un enorme empobrecimiento de la población, que supuso un impacto muy fuerte en cuestiones de sanidad, en cuestiones de servicios básicos para la vida de la población griega, ¿no? Bueno, pues esta es la Unión Europea y esta es la prioridad de la Unión Europea. Como vemos que después de la pandemia, cuando se plantean mecanismos de lo que hablan de reconstrucción de la economía, y lo que se están planteando realmente es cómo con fondos públicos rentabilizar los nuevos mercados para las empresas europeas, como son el mercado del capitalismo verde o del capitalismo digital, ¿no? ¿Cómo pueden apoyar a las empresas europeas frente a empresas estadounidenses o a empresas chinas en estos nuevos mercados, ¿no? Y cómo se dirige una parte importantísima de la financiación a estas empresas.
O por no hablar tampoco del papel del Banco Central Europeo, que en casi una crisis continua desde el año 2008, la inyección enorme de liquidez ha sido para los bancos, para comprar deuda soberana a los bancos y para comprar deuda de grandes corporaciones, y no para invertirlo en las situaciones de cada vez mayor precariedad, cada vez mayor desigualdad, cada vez de mayor destrucción ambiental de Europa, ¿no? De las poblaciones de Europa. Déjame hacerte una última pregunta que creo que sería muy importante para poder cerrar este programa, Erika, que de todas maneras y de muchas formas te agradecemos porque nos has llevado a niveles, a ideas diferentes sobre todo lo que se piensa y lo que se dice desde los medios más que nada controlados en torno a esta figura de las transnacionales. Pero dime, la estrategia de todas estas corporaciones, la estrategia es la dependencia. ¿Estamos hablando de una conquista, de una nueva conquista incruenta? ¿Una nueva conquista hacia nuevos mercados? Hacia, por ejemplo, Latinoamérica. Claro. Ahora mismo las empresas transnacionales, la situación de la economía, ahora mismo en el sistema capitalista actual, lo que es la economía productiva está dando muy pocos beneficios o, digamos, está teniendo rentabilidades menores de las que los principales accionistas quieren, ¿no? que haya esa rentabilidad, ¿no? Esto se intenta salvar pues con la economía financiera, ¿no? A través de movimientos de especulación financiera que hace que crezcan esos beneficios, pero evidentemente las empresas transnacionales que tienen que sostener un beneficio creciente año tras año, que tienen que sostener una retribución al accionista de más de un 10%, pues van a ir detectando, van a ir diseñando sus estrategias para mercantilizar y para mercantilizarlo en la forma más rentable que consigan todos los territorios, mercados que no están mercantilizados, servicios, bienes, que todavía quedan probablemente pues, o en manos de gestión estatal o en manos de gestión comunitaria o territorios que no han sido explotados. Bueno, pues evidentemente tienen una estrategia de llegar, de mercantilizar todas estas cuestiones para poder incorporar estos bienes, estos servicios no mercantilizados, estos territorios a sus negocios y obtener beneficio de ello, ¿no? Y a través de su explotación, como ya digo, con impactos sociales, laborales y ambientales, obtener la máxima rentabilidad. Y en esa estrategia, evidentemente, hacia América Latina van a seguir presionando a los gobiernos para liberalizar más sectores, para desregular aún más sectores y bienes, para intentar que no suban los impuestos, para generar también mayor desregulación laboral, mayor precariedad laboral, para no tener que pagar mayores salarios o intentar reducir los que están pagando, para acceder a territorios que probablemente o tengan algún tipo de figura de protección, pues que se le quite esa figura de protección para poder explotarlos. Esta es la estrategia que están buscando las transnacionales pues en regiones como América Latina, pero también en otras regiones del mundo para poder sostener, como digo, esos beneficios. Erika, pues una vez más, muchísimas gracias. Espero que no sea la primera vez que nos veamos por este medio y que nos puedas dar este tipo de información que realmente abren los ojos, hacen nuevas rutas para tratar de hacer, decía yo, más libres a nuestros países. Te lo agradecemos mucho y un saludo hasta Madrid. Muchas gracias también por el espacio, ha sido un placer conversar. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ha sido Erika González quien nos ha dado una serie de elementos para poder tener un juicio más cercano sobre lo que pasa en nuestro país y la lucha que se ha emprendido en México para tratar de evitar no que estén las empresas, no que esté la inversión extranjera, no, que no se abuse, que esto no sea tan terriblemente desigual para la población de nuestro país y para los trabajadores. Por hoy, muchísimas gracias a usted por haber estado aquí en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y le recuerdo, tengo algo que informarle.